Luis al archivo por el que hiciste con el ChemDraw? No lo he subido, pero lo puedo subir de una vez. Eso es rapidito. Así ellos lo tienen, No, que se ve no, mejor. como que... Bueno, entonces esperemos 5 minutos, ahora 2 minutos, que Luis les va a subir este mismo archivo, pero en lugar de hecho a mano, hecho con las fórmulas, en el programa de fórmulas que lo van a ver bien. Juan, decime cómo está, Luis. Dale, dale, ya. Ya lo subo. Mm. Listo, ya lo subí. Se llama presentación 1. Ah, no, pero el tema... Yo creo que ya puedes comenzar. ¿Ya está, chicos? Bueno, Sí. ahí se ve, dicen los chicos, bueno. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, vamos a ir viendo, completando toda esta serie de problemas de ácidos y derivados. A partir del ejercicio 59, ya tenemos todo el tema de los hidrógenos ácidos. ¿Se acuerdan que vimos en las presentaciones? Empezamos acá a ver un poco todo lo que son las reacciones de condensación. Dentro de todas las reacciones de condensación que vamos a ver, que tienen que ver justamente con la presencia de hidrógenos ácidos y las reacciones vía carbanión-enolato, está la condensación aldólica para aldehídos con hidrógenos alfa, y están dentro de los ácidos y derivados la síntesis de ácidos, la síntesis malónica, la síntesis acetoacética,
La reacción de Michael, ¿sí? Vamos a ir viéndola. Vamos a ir viéndolas según los ejemplos, pero muy importantes porque se utilizan mucho para la síntesis de compuestos orgánicos. Son todas muy parecidas en cuanto al tipo de reacción que tienen. Se diferencian, por supuesto, de cuáles son los sustratos y cuáles son los productos que se pueden obtener. Entonces, todas estas reacciones de condensación tienen que ver con la formación de un carbanión, ¿sí?, a partir del compuesto carbonílico. El carbanión se forma siempre en el carbono alfa, que es el carbono que tiene un hidrógeno ácido. Y recuerden que también, como vimos en las diapositivas, ese hidrógeno es el que permite la formación de estructuras tipo enol. De tal manera que los aldehídos, por ejemplo, si los derivados de ácido, todos los compuestos que tienen un carbono carbonílico, pueden presentarse en una forma tautónica, ¿sí?, son isómeros que difieren en la posición de un protón en la forma de carbanión o en la forma de enolato. Lo que les plantea acá es justamente que escriban la forma enol de cada uno de los compuestos. Yo no les puedo escribir todos los compuestos porque no tengo acá ¿cómo se llama? El programa. Pero si ustedes escriben, por ejemplo, la ciclohexanona, que es la ciclopentanona, no es la primera, la ciclopentanona, y la escriben como nivel 5 con un carbonilo, considerando el hidrógeno de alguno de los carbonos, estaría en un equilibrio con esa forma y sería un ciclopentano que se cortó. El audio, cuando ¿No me comenzaste, escuchan? se cortó. Bueno, pero ahora se escucha, ahora sí dicen. Bueno, entonces, les decía que todos los compuestos carbonílicos pueden presentarse en una forma cetónica o enólica, como vimos en la presentación teórica, donde la diferencia está basada en la migración de un hidrógeno, el carbono alfa, sobre el oxígeno carbonílico. Entonces, toda forma cetónica tiene el doble enlace carbono-oxígeno y la forma enólica tiene el doble enlace entre el carbono carbonílico y el carbono alfa. De tal manera que el oxígeno del carbonilo queda como OH, ¿sí? Y ahí es donde se dio la migración del hidrógeno. Ahí les piden varios ejemplos, son todas iguales. Ustedes lo que tienen que es centralizarse justamente en el tema del hidrógeno alfa al carbono carbonílico, porque esto es independiente que sea un aldehído, una acetona, un cloruro de ácido, ¿sí? Entonces, yo no se los puedo escribir, pero bueno, después traten de plantear, vayan fijándose en la presentación, traten de plantear las formas enólicas de cada uno de esos. Les puedo escribir, a ver, por ahí el segundo, el cloruro de acetilo. El cloruro de acetilo sería carbono hidrógeno 3, el carbonilo, el cloro, ¿sí? Esta sería la forma cetónica y la forma enólica es carbono hidrógeno 2, porque uno de los hidrógenos fue sobre el oxígeno, carbono OH y este mismo carbono unido al cloro. ¿Sí? Entonces, ahí les mando. Entonces, el cloruro de ácido, fíjense, tiene la forma cetónica y la forma enólica, uno de los hidrógenos del metilo migró sobre el oxígeno. ¿Mm? El cloro obviamente está unido al carbono y entonces tienen el doble enlace carbono-carbono. ¿Está? En base a eso, ustedes planteen
los siguientes ejercicios. Los siguientes ejemplos de este ejercicio en realidad. En el ejercicio 60 les plantean identificar los hidrógenos más ácidos en cada una de las moléculas. Bueno, recuerden, dentro de los compuestos acídicos, si vamos a repasar todo el orden de acidez que nosotros vimos hasta ahora, los más ácidos son los ácidos sulfónicos, después los ácidos carboxílicos, después seguirían bajando la acidez los fenoles, después alcoholes, y después los compuestos que tienen hidrógenos con carácter ácido, como los hidrógenos de los alquinos o los hidrógenos de los metilenos en alfa, un grupo carbonilo, que es este caso, ¿sí? Entonces, de los compuestos que están acá, por ejemplo, el primer compuesto es ese propanal, ¿sí? Entonces, el propanal no es un ácido, no tiene hidrógenos ácidos, pero tiene los hidrógenos del metileno unido al carbonilo, que son hidrógenos en alfa carbonilo con carácter ácido. Esos son los que tendrían que señalar para el propanal, sí. El compuesto que sigue es el 3,3-dimetil-2-butanona. 3,3-dimetil-2-butanona. Otra vez, tenemos un grupo carbonilo, así que los hidrógenos que puedan tener carácter ácido son los hidrógenos en alfa, a ese grupo carbonilo. Por un lado, la 3,3-dimetil-2-butanona no tiene hidrógenos alfa, ¿sí? Porque tiene un terbutilo sustituyendo al carbono carbonilo. Así que los hidrógenos ácidos que tendrían que señalar son los hidrógenos del metilo. Son hidrógenos alfa al carbonilo. El tercer compuesto es el ácido acético. Bueno, el ácido acético sí tiene un hidrógeno ácido, correspondiente al grupo ácido, es el hidrógeno unido al oxígeno del OH. Bueno, la benzamida, si bien la amida es poco básica y también poco ácida, obviamente, los únicos hidrógenos que tiene con carácter ácido son los hidrógenos de la amina, del NH2, ¿sí? Que son bastante poco ácidos. Después tienen un nitrilo, el butano nitrilo. Fíjense, butano nitrilo, fíjense la nomenclatura, que siempre hay problemas con eso. Si es butano nitrilo, tiene incluido todos los carbonos, o sea, es de un nitrilo de 4 carbonos, ¿sí? El grupo ciano es un grupo también muy atractor de electrones, ¿sí? Muy parecido a carbonilo. Por eso es que los hidrógenos que se encuentran en alfa, el grupo ciano, también presentan carácter ácido. Fíjense que cuando nosotros hablamos de la reacción de Michael, dijimos que el ciano, al igual que otros compuestos con 2 carbonilos, podían actuar en estas reacciones a partir justamente de los hidrógenos ácidos, que son los hidrógenos del carbono alfa al carbono carbonílico, o sea, sería el carbono 2, ¿sí? Que son los hidrógenos ácidos. Después tienen la NN-dimetilacetamida, ¿sí? NN-dimetilacetamida. Y los hidrógenos que tienen son los hidrógenos de los metilos que están sobre el nitrógeno. Esos no tienen carácter ácido, pero después tienen un metilo unido a un carbonilo, ¿sí? Y ahí sí, esos hidrógenos son los que tienen el carácter ácido. Después tienen una que es ciclohexanodiona. Ahí tienen dos hidrógenos alfa, dos hidrógenos, sí, en alfa, 2 grupos carbonilo. Así que recuerden que a medida que tenemos más grupos carbonilos, si tenemos más de un grupo carbonilo en alfa a un hidrógeno, este hidrógeno puede estabilizarse, o el anión que se forma puede estabilizarse por resonancia con ambos grupos carbonilos, o sea que aumenta la acidez. Estos hidrógenos encima son un poco más ácidos.
¿Qué ejercicio estoy? Estoy en el ejercicio 60, chicos. Mm. Es un poco más ácido. No, no es la que está en la pantalla, porque parece que llegaste tarde. La que está en la pantalla es la que sigue. Esta no la pudimos poner en pantalla, no la pudimos poner en conferencia. Así que lo están siguiendo del archivo que tienen en la página. Bueno, a ver, el ejercicio que sigue, y acá empezamos ya con las condensaciones aldólicas, es el 61. Esperen que lo voy a buscar. Bueno, ahí está. El 61 les pide obtener distintos ácidos a partir de la síntesis del éster malónico. Bueno, acá tienen que considerar la síntesis del éster malónico, el malonato de etilo. El malonato de etilo, sí, recuerden, el éster malónico es de 3 carbonos. A ver si se los puedo escribir. Etilo O. No, etilo O, bueno, carbono y dos. Bueno, ahí está. El éster malónico, fíjense, tiene un metileno central, ¿sí? Flanqueado por 2 grupos carbonilos, es el éster de un diácido, del ácido propano dioico. Y del ácido propano dioico, ¿sí? Es el éster etílico. Ese metileno central es el que permite ser usado para la síntesis de ácidos carboxílicos. ¿Por qué lo podemos usar? Primero, porque tiene carácter ácido. Entonces, en presencia de una base se va a liberar uno de los hidrógenos de ese metileno y eso se va a transformar en un anión. Ese anión va a poder actuar como reactivo nucleofílico sobre un derivado halogenado. La reacción va a ser una SN2, donde vamos a incluir, ¿sí?, en ese carbono central de la estancia carbono 2 del éster malónico, un resto. ¿Qué tipo de restos vamos a poder usar? Tienen que ser restos alquilos, primarios o secundarios, ¿sí? No pueden ser restos terciarios porque la reacción es una SN2 y no pueden ser restos derivados halogenados fenílicos o nucleares porque justamente la reacción es SN2. ¿Cuántos restos alquílicos vamos a poder incluir en el carbono 2 del éster malónico? 2, tenemos 2 hidrógenos. Entonces, lo que va a pasar posteriormente es que una vez que tenemos incluidos, sumados, ¿sí?, los 2 restos alquílicos, uno de los carboxilatos, ¿sí?, se puede hidrolizar y decarboxilar. Entonces, uno de los carboxilatos nos va a quedar como ácido, el carbono 2 nos va a quedar con los restos que adicionamos y ese va a ser el ácido, ¿sí?, los ácidos que vamos a poder obtener. ¿Qué quiere decir? Que en todos casos van a ser ácidos derivados del ácido acético, porque del malonato de etilo lo que nos queda finalmente son 2 carbonos, un carbono carboxílico y el metileno 2. El tercer metileno se decarboxila. Entonces, a ver qué ácido hexanoico. Para obtener ácido hexanoico, simplemente tendríamos que al malonato de etilo sumarle 4 carbonos. Entonces, la síntesis sería, el malonato de etilo con el óxido de sodio nos da el anión, ¿sí? Se vuelve un hidrógeno, nos da el anión en carbono 2. Y ese anión en carbono 2 reacciona por SN2 con
bromuro de butilo. Tenemos que sumarle 4 hidrógenos al malonato. Una vez que se da la reacción con bromuro de butilo, ¿sí?, se hace la hidrólisis ácida, entonces los dos grupos éster pasan a grupos ácidos y se hace un calentamiento, con lo cual los ácidos 1,3 dicarboxílicos, uno de ellos se decarboxila fácilmente. Eso lo vimos en la parte teórica, por qué se hace esa reacción de decarboxilación, ¿sí? Entonces ese primero es muy fácil. Ahora, el berice ácido 3-fenilpropanoico, ese creo que lo tienen hecho, lo tendría que tener ahí en el resuelto, ahí en la presentación. Fíjense, 3-fenilpropanoico, ¿qué dice? A ver, 3-fenilpropanoico. Entonces, ustedes se fijan la fórmula, la estructura del 3-fenilpropanoico, yo les dije que la síntesis malónica les va a dar ácidos derivados del acético. Entonces, el carbono de carboxilato y el carbono alfa, al carboxilato, son los que van a provenir del éster malónico. Entonces, lo que voy a agregar es el resto. ¿Qué tenemos que agregar acá? Se fijan, un grupo metileno fenilo. ¿Qué es eso? Eso es un grupo bencilo. O sea, la reacción tendría que ser entre malonato y etilo. Primero, siempre en estas condensaciones hay que activar el anión, formar el anión con hidróxido de sodio, es en general la forma que se hace. Y ahí tienen la sal, ¿sí? El anión. Y ahora, ese anión, el anión del malonato, y ese anión del malonato reacciona por SN2, por ejemplo, en este caso sería un bromuro de bencilo, carbono, hidrógeno 2, bromo, fenilo, de bencilo. Bueno, y les da el compuesto intermediario que después se sigue a la decarboxilación. En medio ácido y calor se pierde un carboxilato, se pierde dióxido de carbono, y entonces llegan al compuesto que les pide ahí, es 3-fenilpropanoico, ¿sí? No sé por qué tengo este acá, a ver, 3-fenil, 2-metilpentanoico. A ver, 2-metilpentanoico, espérenme, no sé si tengo mal los números, porque acá no me dan 2-metilpentanoico. No, me fui. No, lo que pasa es que me parece muchos más no hay hechos. Ah, tienen hecho el último. Bueno, entonces, en base a esto que les dije, ustedes hacen, fíjense, el C es ácido 2-metilpentanoico. Entonces, si ustedes el ácido pentanoico, en el carbono 2, en el carbono 2, eh, para hacer un derivado del acético, como les dije que se pueden obtener por síntesis malónica, en el carbono tiene un grupo metilo y un grupo propilo, ¿verdad? Para hacer 2-metilpentanoico. Entonces, en ese caso van a tener que utilizar la síntesis del éster malónico y van a tener que alquilar 2 veces. Los dos, las veces que tienen que alquilar el ejercicio C es con yoduro de metilo y con yoduro de etilo, no, de propilo, perdón, porque es de 5 carbonos pentanoicos, ¿sí? Con yoduro de metilo y yoduro de propilo. Y fíjense que el 4-metilpentanoico, a ver, esperen un poquito, voy a buscar un lápiz. Ah,
4-metilfenólico. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Tiene, si consideran que los dos primeros carbonos van a venir del éster malónico, ¿sí? Se da con una sola alquilación. Pero fíjense que el derivado es el cloruro de isobutilo el que tienen que arreglar, o de 2-metilpropilo, ¿sí? Entonces, en el caso D es una sola alquilación, pero la alquilación es con cloruro de isobutilo. Y después, en el caso E, si tendrían que sintetizar ese ácido por síntesis malónica, fíjense, si ustedes dibujan el ciclobutano carboxilato y se fijan qué pasa en el carbono 2 tiene dos restos, porque tiene para un lado del ciclobutano y para el otro lado del ciclobutano, ¿sí? El tema es que estas dos alquilaciones tienen que venir de la misma cadena. Entonces, tienen hecho, Ale, se van a cortó. tener que usar el, Ale, el malonato, Ale, malonato de etilo, con el toque con una se cortó el que audio, casi no se escuchaba cuando comenzaste a explicarlo. aplica. Se escuchó hasta que dijiste, se escuchó bien hasta que dijiste que tenían que ver el, el, el ciclo o algo así y después se cortó el audio. Acá, cuando empecé a leer, Ajá. bueno, bueno, está bien. Vos avisame cuando se corte, porque este micrófono anda media media. Bueno, Dale. fíjense entonces, para, para sintetizar el E, ¿sí? Como yo les digo, marquen la parte que corresponde al ácido acético, que es lo que va a venir del malonato de etilo. Entonces, tienen el carbono carboxílico y el carbono 2, que sería el carbono del ácido acético, tiene dos restos, ¿sí? Ahora, son dos restos, ¿sí?, que están unidos en una cadena. Por lo tanto, eso tiene que venir de un mismo derivado halogenado que aporte las dos alquilaciones. Entonces, vamos a utilizar el malonato de etilo con el óxido de sodio, vamos a formar la base. Esta base, fíjense, el derivado halogenado, ¿sí?, que tendríamos que agregar, un derivado halogenado que tiene por lo menos los tres carbonos y los dos halógenos. Entonces vamos a usar el 1,3 dicloropropano. 1, 2, 3 cloro. Hacemos la primera alquilación con uno de los cloros y nos va a quedar colgando todavía otro cloro que puede ser el siguiente derivado halogenado. Entonces, haciendo nuevamente la reacción con el alcohóxido para otra vez obtener el anión, ese anión puede atacar nucleofílicamente al segundo derivado halogenado y entonces ahí tener el ciclo. ¿Sí? Es una vueltita más de este tipo de compuestos, pero es básicamente lo mismo. Entonces, síntesis malónica. Entonces, malónica, tengan en cuenta esto. Cuando Ale, se está cortando de nuevo. cargados del Ale, ácido acético, se está cortando de nuevo. espera, a ver, a ver.
A ver, ahora me están escuchando. Sí, Ahora, Luis, ¿me escuchás? sí, sí, se escucha. No te veo al lado, pero se escucha. Ah, bueno, sigo. Sí, pues sí. ¿No me ves qué? ¿Sabes dónde se ven los Bueno, usuarios? dale. Sigo. Sí. Ah, porque se había desconectado. Pero ahora ya se Ah, conectó. vale, ya. Bueno, seguimos entonces. Vos cualquier cosa me avisás. Espera, me avisás, porque ahora le puse acá al coso de micrófono una ficha, a ver si conecta mejor. Ok, yo te aviso cuando sabes ¿Estoy escuchar. conectada? Sí, sí, estás conectado. Bueno, si te escucho. Si no, mándame. Bueno, ya. Entonces, vamos a ir a otra de estas síntesis. Vamos a ir a otra de estas síntesis, ya que tienen en la 62 o 63. A ver, déjenme ver. La síntesis del éster acetoacético. Esperen un poquito. ¿El 62 no hay ninguno hecho? Sí, está el C. Bueno, entonces, ¿cómo es acá? Esta síntesis es muy parecida a la que vimos recién para los ácidos. Mm. Lo que pasa, bueno, este no es el mejor ejemplo que tenemos acá. En este caso, de la misma manera que les dije que iban a obtener con la malónica ácidos acéticos sustituidos, en este caso van a obtener acetonas sustituidas. Con la acetona, digo, acetona propanona de 3 carbonos, ¿sí? Entonces, lo que tienen que identificar ustedes en el producto que quieren obtener justamente los 3 carbonos que provienen del acetilacetato, ¿sí? Del éster acetoacético, que es el acetilacetato etilo. ¿Mm? Que va a ser la parte del acetilo final. ¿Mm? Y un carbono más, 3 carbonos. Entonces, en el producto final tienen que identificar las cetonas porque la reacción es la misma con el éster malónico, son alquilaciones. Vamos a poder alquilar, ¿sí? El éster, este éster, el acetilacetato de etilo y posteriormente hidrolizar un carboxilato. Entonces vamos a obtener eh, cetonas. Si se fijan en el compuesto que tienen hecho, los demás son como más fácil, a ver, pero no está hecho. Vamos a ver, la 5-metildoshexanona, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5-metil-2-hexanona. Si ustedes escriben la A, que sería la 5-metil-2-hexanona, el compuesto A que les piden, que no está hecho ahí, pero que lo podemos ver un poquito, es una hexanona. Identifiquen los primeros 3 carbonos, que son los 3 carbonos de la acetona, que son los que vendrían del acetilacetato de etilo, y entonces lo que tienen que ver es qué es lo que tienen que agregar. En este caso, metil, ¿sí? El isobutanal, cloruro de isobutilo, digamos. Entonces, van a utilizar acetilacetato de etilo, van a hacer la reacción con el óxido de sodio, van a obtener el anión y van a agregar cloruro o yoduro de isobutilo. Y posteriormente la hidrólisis y la decarboxilación. Ese sería el primero.
Ese sería el primero. El segundo lo pueden hacer ustedes también, es muy fácil. Y el tercero es nuevamente un ejemplo donde los dos derivados halogenados, igual que vimos o los dos halógenos, provienen de la misma cadena, ¿sí? Igual que vimos en la última de la síntesis malónica. Entonces, fíjense, creo que lo tienen ahí resuelto. Entonces, tienen que identificar en el producto que les piden la acetona. Eso involucra a un metilo, vamos en el C, 62C. Eso involucra o el metilo, lo que tienen ahí marcado, creo que lo deben tener marcado, un metilo, el carbonilo y el carbono siguiente. En este caso, ese carbono que sigue tiene dos sustituciones, ¿sí? Que pueden ser de dos derivados halogenados distintos, ¿sí? De cadenas separadas, quiero decir, o en este caso están unidos por una cadena. Entonces, nuevamente, fíjense, tengo que agregar un ciclo, en este caso el ciclo pentano, o sea que necesito cuatro carbonos sustituidos con dos enlaces, el 1,4 dicloro butano voy a tener que utilizar. Entonces, partiendo del acetilacetato de etilo, ustedes lo que tienen que tener claro cuando parten de acetilacetato de etilo, que lo que les va a quedar en su producto final es el metilo del acetilo final, el carbonilo y el metileno. Lo demás, el éster, ¿sí? Que vamos a decarboxilar. Entonces, a partir del acetilacetato de etilo con el óxido del sodio, van a tener el anión, ¿sí? Y ese anión puede atacar entonces nucleofílicamente a uno de los halógenos. Acá les plantearon el 1,4 dibromo, por ejemplo. Nucleofílicamente uno de los halógenos, se quedaría incluido el primer sustituyente, ¿sí? El tema acá es que el segundo puesto alquílico, el segundo halógeno, está en la misma molécula. Así que bueno, nuevamente tenemos que activar esto como anión, así que volvemos a utilizar el etóxido de sodio. Cuando tenemos que hacer dos alquilaciones, no decarboxilamos al final, hasta después que hicimos la segunda. Volvemos a utilizar el etóxido de sodio, volvemos a activar entonces el carbanión y ahora sí el carbanión ataca al carbono que lleva al otro halógeno y les va a dar todavía el éster, ¿sí? Todavía con la función éster, un producto intermediario, que por hidrólisis de decarboxilación de la función éster y entonces llegamos al producto que se había pedido. Entonces, lo que tienen que identificar en este caso son cetonas, los productos que se sintetizan por acetoacético, son cetonas sustituidas, ¿sí? Bueno, $63, ¿qué dice? ¿Cuál de los siguientes compuestos no se puede preparar a partir de la síntesis con este acetoacético? Bueno, lo que hay que hacer es escribir las fórmulas de los productos que nos piden. Eh, una es fenil, ¿qué nos dice la primera? Fenilacetona. ¿Sí? Fíjense, la fenil, vamos a tener propanonas o acetonas sustituidas. Acá lo que tenemos incluido es tendría yo que hacer a partir de un derivado halogenado aromático por reacción SN2. Bueno, los derivados halogenados aromáticos no reaccionan por SN2. Entonces, no se pueden incluir, ¿sí? Puede sintetizar por síntesis Ale, acetoacética. se cortó.
a la acetofenona. Acetofenona, recuerda, fenona. Ale, Ahora, se cortó como a mitad de explicación el ¿qué? micrófono. Cuando estabas explicándola, se cortó como a la mitad ¿De qué? de la explicación No, de la parte A. ¿explicando cuál? El 63A. Cuando estabas explicando que no El se 60. podía, que el anillo Ah, bueno, no participa en reacciones está SN2. bien, está bien. Bueno, entonces volvemos. Ahora, ¿me escuchan? Está, Sí, se escucha bueno, bien. va de vuelta. Escriban las tres, escriban las tres cetonas que les piden ahí en el ejercicio 23, y es la fenilacetofenona, ¿sí? Con- Se volvió a cortar. y se fijan la estructura, los compuestos Ale, de... ¡Oh, Dios! sí, se volvió a Lo que cortar. pasa es que va bien, ¿eh? ¿Cómo? No, no te Ahí entendí me lo que escuchás. dijiste. Ahora sí te escucho. ¿Me, va, Mm, ¿me escuchás? sí, ahora sí. Ahora no se escucha nada. Bueno, sí, avísenme porque evidentemente esto se corta, va, viene, no sé. Eh, Dios. Ahora sí, ¿no? Sí, se escucha. Sí, es que hay un mal contacto que estoy tocando, es eso lo que está. Bueno, esperemos, ¿no? A ver si se mantiene así un rato. Entonces estábamos con la fenilacetona. Fíjense que sería un derivado de la acetona, pero tiene un grupo fenilo sustituyente. Y el grupo fenilo no va a dar SN2, el derivado halogenado nuclear no da reacciones de SN2, así que este tipo de acetonas no se puede sintetizar. El segundo caso es la acetofenona. Recuerden que la Ale, aromático. se cortó. Si es acetofenona es una fenona de dos carbonos. ¿Sí? La fórmula la tienen, creo, entonces en la presentación. Carbono, 3 carbono sintetizada Ale, por se cortó. síntesis acética, Ah, se escucha muy mal. no es una acetona Ale, sustituida, Ale, ¿me escuchas? así que tampoco. Y la última es No. 3,3-dimetil-2-butanona. Dice que la 3,3-dimetil-2-butanona tampoco es una acetona, ¿sí? Está disustituida. ¿Mm? Así que nosotros no podríamos incorporar todos esos sustituyentes a la síntesis. Entonces, lo que tienen que fijarse tienen acetonas bisustituidas para la síntesis acetoacética. ¿Mm? El ejercicio 4 Ale, ¿me escuchas? se Ale, ¿me escuchas?
¿Me escuchan ahora, chicos? Luis, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Buah, cambié. Estoy con el teléfono otra vez. Se escucha mucho mejor. Claro, bueno. Bueno, es el micrófono de la compu, que tiene algo que se conecta y desconecta, así que voy a seguir hablando por el teléfono. Vale. Miro por la computadora y hablo por el teléfono. Bueno, ya me olvidé dónde estaba. 64. El Sí, ejercicio ibas a comenzar con el 64. 64. El ejercicio 64. ¿Cómo prepararía los siguientes compuestos utilizando la síntesis del éster malónico o del éster acetoacético? Y creo que lo tienen resuelto. El primer caso. Fíjense que en el primer caso es a partir, tienen el malonato. En el carbono 2 se hicieron dos alquilaciones con yoduro de metilo, aparentemente, y no se decarboxiló. ¿Sí? O sea que en el caso A toman el malonato de etilo, lo tratan con tóxido de sodio, hacen una alquilación, vuelven a tratar con etóxido, hacen la segunda alquilación y lo dejan así, sin decarboxilar. ¿Sí? En el caso B, fíjense que otra vez estamos hablando de una acetona, es una propanona, porque el carbono que forma parte del anillo, ¿sí? Podría ser el carbono de la propanona. ¿Estamos? Entonces, ya vimos un ejemplo antes, esto se hace con un derivado halogenado que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, el 1, 6. Un derivado halogenado 1, 6 disustituido. Entonces, tendrían que utilizar el acetilacetato de etilo porque es la síntesis de una acetona. Y utilizan el 1,6 dibromo o diyodohexano. Hacen la primera reacción con etóxido de sodio para que se dé la primera alquilación con bromo. Y luego otra vez la reacción con etóxido de sodio y otra vez el ataque del núcleo del anión sobre el segundo átomo de bromo. Bueno, y bueno, el C lo pueden hacer ustedes, ya hicimos uno muy parecido. Y fíjense que el D tienen un ácido acético, no, tienen una acetona, es otra vez la del acetilacetato de etilo. Tienen una acetona, ¿sí? Entonces, si ustedes marcan los 3 carbonos de la acetona, fíjense que lo que les queda es un resto con un doble enlace conjugado a la posición donde está unido. Quiere decir que el derivado halogenado que tenemos que utilizar ahí es un derivado halogenado alílico. Ese cloruro de alilo, es ese que tienen dibujado, es un derivado halogenado primario que tiene conjugado un doble enlace. Estos derivados halogenados son muy reactivos. Frente a SN1, porque es primario, no, frente a SN1 porque da un carbocatión muy estable. Se cortó.
¿Me escuchan ahora? Sí, ¿Volví? ahora sí se escucha. Bueno, ¿dónde Volviste. me quedé? Volví, no sé, me parece que es el internet que se va yendo. Sí, ¿Qué sí, yo sé creo yo que qué pasa? hoy es problema de conexión. Mm. Quedaste en el 64. Ah, quedé lejos. Esperen. Volvamos a 64. A ver, el 64, a ver, ¿qué teníamos en el 64? Ah, preparar los siguientes compuestos utilizando el éster malónico. Bueno, les decía, el primer compuesto que tienen, que tienen para preparar, que lo tienen ahí dibujado, creo, fíjense, es el mismo éster malónico que tiene sustituido 2 veces el carbono 2 por 2 grupos metilos. Entonces, en ese caso, lo único que tienen que hacer es hacer la reacción del éster malónico con etóxido de sodio, una primera alquilación con yoduro de metilo, vuelven a hacer etóxido de sodio para que se vuelva a formar el anión con el segundo hidrógeno alfa y vuelven a hacer la alquilación con yoduro de metilo. ¿Sí? 2 alquilaciones con yoduro de metilo. En el caso B, otra vez tienen, fíjense, una acetona, donde uno de los carbonos de la acetona está formando parte de un ciclo. Entonces, otra vez, eso lo haríamos como hicimos antes, con un derivado dihalogenado, que permita el mismo compuesto las 2 alquilaciones sucesivas. Entonces, parten del acetilacetato de etilo, ¿sí? Con el bromuro de 6 carbonos, el 1,6-bromohexano, hacen la primera alquilación, etóxido de sodio, hacen la primera alquilación, les va a quedar enganchado el derivado halogenado y con la cadena y el bromo en carbono 6 vuelven a hacer etóxido de sodio y entonces hacen la segunda alquilación y ahí se cierra el ciclo. En el caso C es lo mismo que hicimos para la síntesis del malónico en el problema 33. Y fíjense que en el caso D tienen otra vez una acetona sustituida. Fíjense que la sustitución que tienen a partir de la acetona son 3 carbonos con un doble enlace. Eso proviene de un derivado halogenado alílico, puede ser el cloruro de alilo. Recuerden que estos derivados halogenados dan reacciones tanto SN1 como reacciones SN2. SN1 porque dan un carbocatión estabilizado por resonancia y SN2 pues son derivados halogenados primarios. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es tratar el acetilacetato de etilo con etóxido de sodio primero, forman el anión, hacen la reacción, la alquilación con cloruro de alilo, ¿sí? Y después la decarboxilación final. Y ahí van a tener el compuesto que les dan acá en el caso de. Bueno, el problema 66 ya está en el próximo, en la próxima presentación, que es la que está en la conferencia. ¿Qué hacemos ahora, Luis? ¿Activamos la conferencia? ¿Cómo seguimos? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Sí, Bueno, ya. ahora tendrían ¿Tú que tienes cómo dejar pasarla ahí? ¿sí? Si ¿Tienes cómo pasar ahí o quieres que yo te pase las diapositivas? A ver, no sé, no sé por qué no me pasa. Espera, sí, teóricamente tendría que pasarlas, no sé. No sé si desconectó la computadora. Espera. Bueno, anda pasando las voz, no importa. Vale, Vamos viendo. sí, sí, yo los paso. Bueno, dale. Entonces, ¿se ve el cursor, lo que yo estoy moviendo? ¿Eh? No,
No, no se ve. Entonces esto, esperen un cachito, voy a salir y volver a entrar a ver si acá se desconectó esto. Esperen, vamos a ver. Ay, Dios, no sé de dónde tengo que salir acá. A ver, porque me parece que lo que está desconectado ahora es la computadora. Esto es muy difícil. Sí. A ver, ¿de dónde salgo? Pero es que, ¿sabes? Solo estás conectada desde el teléfono. No, no. Por eso quiero conectar la computadora. ¿De dónde salgo de la conferencia? eh, Tienes que cerrar la ventana donde la tienes abierta. Bueno, estará. Voy a cerrar acá. Voy a... Bueno, tenga paciencia, chicos, es un cachito. Vamos a ver si podemos conectar de vuelta. Mm. A ver, a ver. Estoy. No, no es ahí. ¿Por qué Esperen no que estoy intentas tratando de volver a entrar. eso? Solo intenta entrar en la computadora sin salir de acá. Sí, sí, por eso voy a intentar volver a entrar en... Estoy en eso. Sí, acá el problema es que se está como cortando la internet. Entonces Sí. el teléfono más o menos funciona, pero la compu como que se me queda. Es un problema todo esto. Sí. A ver, ahí está entrando la conferencia. Listo, ya te hago presentador. Ya Mira, apareces. ya estoy entrando. Hola, hola. Sí, sí, aquí ya No sé apareces. si anda el... Bueno, ahora Y se me ahora sí anda el ve. cursor. Ah, bueno, entonces ahora estoy conectado otra vez. Bueno, esperemos que siga bien la internet. Acá esto es un problema. Acá alguien pone, a ver, hay una opción de ponerle audio a los PowerPoint, ese archivo lo pueden subir, además de que existe de forma de grabar en video totalmente. Claro, el problema, los chicos dicen que se puede grabar. El problema es que después cuando los archivos son muy pesados, no se pueden subir. Mm. Bueno, a ver si ahora arrancamos con esta última parte, chicos. ¿Eh? Si me escuchan bien, arranco con el problema entonces Sí, se escucha 66. El perfecto. problema, bueno, vos cualquier cosa, chiflame. El Dale. problema 66. Acá lo que plantea es el error. ¿Qué error tenemos en cada una de estas reacciones? La primera reacción, fíjense, es malonato etilo, que tiene un sustituyente metilo ya en el carbono 2, o sea, haríamos una segunda sustitución para obtener supuestamente un ácido, y plantea la reacción con el tóxido de sodio, con lo cual obtendríamos acá el anión, y la reacción de alquilación con bromuro de fenilo y una posterior hidrólisis. Entonces, ¿esa reacción se puede llevar a cabo? Y no, porque si ustedes se fijan, la reacción con el derivado halogenado, este derivado halogenado es un derivado halogenado nuclear y los derivados halogenados nucleares no reaccionan por SN2. Así que esta reacción no se puede llevar a cabo. Es un SN2, ¿por qué? Porque el anión es un nucleófilo fuerte. Recuerden que todas estas son SN2. Y en el segundo caso, bueno, acá está explicado, ¿ven? La formación del anión tendrían que hacer la reacción con el derivado halogenado,
y estos derivados halogenados no reaccionan por SN1 ni por SN2. En el segundo caso, se plantea una síntesis acetoacética a partir del acetilacetato de etilo y bromuro de alilo. La primera síntesis es probable, porque fíjense, parten del acetilacetato de etilo, con etóxido de sodio obtienen el anión. Una vez que obtienen el anión, el bromuro de alilo es un derivado halogenado que reacciona perfectamente por SN2. ¿Sí? Ahora, si se fijan en el producto final no es exactamente lo que tenemos que tener a partir de una síntesis acetoacética. Una vez que tenemos este intermediario de reacción, la hidrólisis final se daría para decarboxilar esta parte, ¿sí? La parte del derivado de ácido, y la acetona, esta acetona alfa-beta es la que nos daría, ¿sí? Finalmente como producto de reacción. Entonces, y no el ácido que planteé arriba. ¿Vamos? Partimos de acetilacetato de etilo, tenemos cetonas, acetona, la acetona sustituida. Bueno, eso es lo que tienen ahí explicado para esas dos reacciones. Entonces, fíjense siempre la limitación, sobre todo con el tema del derivado halogenado. Vamos al ejercicio 67, dice, ¿cuál es la estructura del producto de condensación aldólica? Ahí me pasa. Bueno, vamos a recordar, la condensación aldólica, que no la veo acá, esperen. Ahí está. La condensación aldólica es también una condensación, una reacción que se da a partir justamente del hidrógeno con carácter ácido que tienen los aldehídos y cetonas, ¿sí? El hidrógeno alfa, el grupo carbonilo, que pueden reaccionar con otro grupo carbonilo. ¿Por qué? Porque los grupos aldehídos y cetonas reaccionan por reacciones de adición nucleofílica, ¿sí? Sobre el carbono carbonílico. Entonces, si nosotros tenemos un aldehído, por ejemplo, este primer caso que les plantean, ¿sí? Es el butanal. Nosotros tenemos este aldehído, y este aldehído lo enfrentamos a hidróxido de sodio. Este aldehído tiene dos hidrógenos alfa. Lo primero que tienen que fijarse es que para que se forme un anión tenemos que tener hidrógenos alfa, ¿sí? Este aldehído tiene hidrógenos alfa. Se nos va a formar este anión. ¿Por qué se forma este anión? Bueno, por esto, porque el anión está estabilizado por resonancia. Si en el medio de reacción tenemos otras moléculas de aldehído, ¿sí? Que no están bajo la forma aniónica, el mismo butanal va a reaccionar con otra molécula, de tal manera de que el anión formado, ¿sí? Va a reaccionar como nucleófilo sobre el carbono carbonílico de otra molécula y va a dar la reacción de adición nucleofílica. ¿Estamos? El carbono carbonílico del aldehído que reaccionó como anión no se modifica, porque acá esto reaccionó como reactivo. Y el carbono carbonílico del aldehído, ¿sí? Que sufrió la reacción de adición, ¿sí? Se abre y va a pasar a formarse un alcohol, un oxidrilo. Entonces, fíjense, estas reacciones, ¿sí? De condensación aldólica siempre nos va a dar un beta hidroxialdehído, ¿sí? ¿Por qué? El aldehído que actuó como anión mantiene el grupo carbonilo, pero une en el carbono 2 al carbono carbonílico del aldehído que sufrió la reacción de adición. O sea, cualquier reacción de condensación aldólica nos va a dar un beta hidroxialdehído. Ese beta hidroxialdehído, ¿sí? Puede o no deshidratarse. Si nosotros calentamos que es un alcohol secundario, seguramente se nos deshidrate. Si el alcohol secundario, que se forma por deshidratación de un compuesto muy conjugado, a veces la deshidratación será espontáneamente, ¿sí?
Entonces, esto es más o menos lo que tienen explicado en este párrafo. Que se forme el anión y que actúa sobre otra molécula de aldehído. Entonces, fíjense, el producto final es un beta-hidroxialdehído. Si esto lo calentamos, o lo calentamos en medio ácido, o no, pues muchas veces no se necesita el medio ácido, ¿por qué? Porque siempre nos va a dar un aldehído alfa-beta-insaturado, un compuesto que está con un doble enlace conjugado al doble enlace de carbono carbonílico, o sea que va a estar estabilizado. En el caso B, ¿cuál es este? Acá, 67. En el caso B, nos están pidiendo la condensación aldólica con acetofenona. Tienen que recordar que las condensaciones aldólicas, ¿sí?, se pueden dar con un solo aldehído o cetona o pueden ser cruzadas. Eso lo tienen que ver también en el PowerPoint, en la presentación que tenemos, en la presentación de aldehídos y cetonas, ¿eh? Porque acá los ejemplos que tenemos de estos problemas son sencillos, con un solo aldehído o una sola cetona, pero pueden ser cruzadas. En general, cuando son cruzadas, se utiliza un aldehído o cetona con hidrógenos alfa y el otro sin hidrógenos alfa. De tal manera que el aldehído cetona que se utiliza sin hidrógenos alfa no puede formar el anión, va a ser el que siempre va a ser atacado por el otro aldehído. En este caso tenemos la cetona, la acetofenona. La acetofenona en medio alcalino tiene una sola posibilidad para formar anión en esta posición, en el metilo. Entonces, una vez formado este anión, lo que puede ocurrir es el ataque nucleofílico sobre otra molécula de acetofenona al carbono carbonílico, se abre el carbono carbonílico a grupo oxidrilo, ¿sí? Y fíjense que en este caso nos queda un una beta hidroxicetona, ¿sí?, que acá prácticamente se va a deshidratar espontáneamente. ¿Por qué? Porque el doble enlace que se forma por deshidratación está conjugado a un anillo aromático por acá y a una acetona aromática por acá. O sea, el compuesto va a tender siempre a ir al compuesto más estable, ¿sí? En el caso, bueno, la ciclohexanona lo pueden plantear ustedes, tienen que hacer lo mismo, ¿sí? En el caso del 68, el ejercicio 68, les plantean cuáles son los compuestos que pueden ser productos de una condensación aldólica. Y acá entonces lo que tenemos que ver es justamente qué estructuras tenemos. Si nosotros sabemos que a partir de una condensación aldólica tengo que obtener un beta-hidroxialdehído, una beta-hidroxicetona o un aldehído o cetona alfa-beta insaturado, esa es la estructura que tengo que buscar en el compuesto. Fíjense, el primer compuesto que nos plantean es el 3-hidroxi-2,2,3-trimetilbutanal, ¿sí? Ahí lo tienen dibujado en la estructura de línea de enlace. ¿Se acuerdan cuando escribíamos las estructuras de línea de enlace que solo se escriben los carbonos? Y acá les puse la fórmula desarrollada, ¿sí?, para que puedan ver mejor la estructura. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ¿este compuesto es un 3-hidroxialdehído o 3-hidroxicetona? Y bueno, sí, fíjense, es un aldehído que en beta tiene un grupo oxidrilo. O sea, que pudo haberse sintetizado a partir de una condensación aldólica. Y fíjense que esta sí es una condensación aldólica cruzada. ¿Por qué? El aldehído, la porción de la molécula que tiene el carbono carbonílico tiene que haber actuado a partir de este carbono, el que tengo ahora ahí marcado, de este carbono como anión. O sea, que uno de los aldehídos que intervino tiene que haber sido este que tenemos acá al lado como anión. La porción de la molécula que tiene el carbono como oxidrilo es un carbono carbonílico que tiene que haber sufrido la reacción de adición nucleofílica. Entonces, sería esta segunda parte, fíjense, este carbono tiene que haber sido un carbono carbonílico que por adición nucleofílica se transformó en el alcohol, ¿sí? Y entonces tendríamos acá
una cetona. Fíjense, esto es una condensación aldólica cruzada, con un aldehído con carbono alfa y una cetona que también tiene carbono alfa, pero bueno, en este caso es este el anión que actuó sobre este carbonilo. Entonces, los productos de partida son 2-metilpropanal y acetona. Ahí les indico que es la condensación aldólica cruzada. Y les pregunto, ¿es el único producto probable de la reacción? No, no es el único producto, porque esta condensación aldólica cruzada, cuando ustedes tengan en el medio de reacción el 2-metilpropanal y la acetona, tienen más de una posibilidad de aniones que se pueden formar. Uno es el que dijimos, que el 2-metilpropanal, ¿sí?, forme este anión y entonces actúe como anión sobre esta acetona. Pero también se puede dar la posibilidad que el 2-metilpropanal actúe como anión sobre otra molécula de 2-metilpropanal, al carbono carbonílico, y ahí nos daría un segundo producto, que no sería de condensación cruzada, sino sería de condensación común entre las dos moléculas iguales. Por otro lado, la acetona tiene hidrógenos alfa iguales, ¿sí? Podría formar un solo anión. Entonces, también se puede dar que la acetona forme un anión acá y actúe sobre este carbono. ¿Estamos? Nos daría otro producto más. Y la última posibilidad es que la acetona forme el anión y actúe sobre otra molécula de acetona. Fíjense que cuando vimos la presentación de aldehídos cetonas tienen un cuadro que dice condensación aldólica cruzada. ¿Y qué sucede cuando uno enfrenta dos aldehídos o cetonas, que las dos pueden tener hidrógenos alfa, y entonces la posibilidad es la formación de 4 productos? Por eso yo les decía que la aldólica cruzada en realidad sirve cuando se enfrenta un aldehído cetona con hidrógenos alfa con uno que no lo tiene. Entonces reducimos la cantidad de productos de 4 a 2. ¿Sí? A ver, el compuesto B que les piden, ya me perdí, 2-hidroxi, este es 2-hidroxi 2-metilpentanal, 2-hidroxi 2-metilpentanal. Vamos a hacer el mismo análisis acá. ¿Este compuesto es un beta-hidroxialdehído o beta-hidroxicetona? No, es un alfa-hidroxialdehído. Tiene el grupo oxidrilo en carbono 2. Quiere decir que de ninguna manera este compuesto se pudo haber provenido de una condensación aldólica. Tendría que tener el oxidrilo acá. ¿Sí? Y de la misma manera, entonces, vamos a dejar para que ustedes planteen el último de los ejercicios. La parte C. Bueno. Entonces, eso respecto a condensaciones aldólicas. Después hay un ejercicio más, el 77, que tiene también para que analicen las condensaciones aldólicas. Les recomiendo que hagan los ejercicios estos, escribiendo las fórmulas, ¿sí?, para ver bien qué productos se obtienen en cada caso. En el ejercicio 69 dice que espera obtener de la condensación, otra vez aldólica, intramolecular de la 2,5-hexanodiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos. Fíjense, esta es una dicetona. La condensación aldólica va a ser intramolecular. ¿Puede darse? Intermolecular sí también puede darse, porque una vez que se forme un anión, teniendo carbonilos de la misma o de otra molécula, va a poder el anión atacar un carbono carbonílico. Lo que pasa que acá nos están pidiendo que analicemos qué pasaría con la intramolecular. Entonces, fíjense, si nosotros partimos de esta cetona, estos dos metilos son iguales porque es simétrica la cetona y los dos metilenos también. O sea, lo primero que tenemos que plantear es que tenemos posibilidad de formar dos aniones. Un anión puede ser, cuando tratamos esto con hidróxido de sodio, que se dé acá, que salte un hidrógeno de este metilo, o de este metilo que es el mismo, lo que les estoy diciendo. La otra posibilidad es que un hidrógeno de acá se vaya y entonces tengamos un anión
en este metileno, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos estos dos aniones, si tenemos que plantear la intramolecular, tendríamos que plantear que ese anión ataca al carbono carbonílico de la misma molécula. Por ejemplo, partimos de este primer caso. Tenemos este anión y esto tiene que atacar al carbono carbonílico de este. Ah, no, porque está al lado, ¿sí? A este carbono carbonílico. Con lo cual, esta numeración no es la numeración de la numeración 1, 2, 3, 4, 5 que les puse, no es la numeración para nombrar el compuesto, es la numeración para que ustedes sigan cómo se armó el anillo. ¿Mm? Entonces, acá tenemos el anión, ¿sí? Que atacó, vamos a ver acá, a este carbono carbonílico. Entonces, vamos a tener un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Mm? Esto se transforma en oxidrilo y este carbono, a su vez, tiene un metilo, que estamos acá, ¿ven? Entonces, en este caso, nos daría una ciclopentanona, ¿sí? Beta-hidroxiciclopentanona. Si consideramos el otro anión, ¿sí? Para formar una condensación interna aldólica intramolecular, tenemos que considerar el ataque de este anión a este carbonilo. ¿Estamos? Y eso, fíjense, nos daría un anillo de 3. Este anillo es mucho menos estable que el anillo de 5. Por tanto, de los dos productos de condensación aldólica intramolecular, vamos a considerar que el más estable es este, y que el que se va a obtener seguramente es este. ¿Sí? Bueno, eso respecto al 69. El ejercicio 70, que lo pueden plantear ustedes, fíjense, tenemos una dicetona cíclica. Nuevamente, nos preguntan qué pasa con la condensación aldólica intramolecular. Y bueno, acá tenemos que pensar, esto también es simétrico, por lo tanto, ¿dónde se puede formar anión? Acá, acá, acá o acá se puede formar un anión, ¿verdad? Son iguales y son exactamente iguales los cuatro. Así que lo que tienen que plantear es la formación de un anión, supongamos acá, y entonces, ¿qué pasa? Alex, ¿Qué? ¿sabes que no se ve el cursor? ¿No? Ah, ah. ¿Y qué? Yo acá lo veo. No sé qué está pasando. A ver. Espera que estoy volviendo acá a la conexión. Dale. No sé, ¿qué hago? Yo lo veo. ¿Y estás Así desde que la ahora computadora también? lo estoy viendo en la computadora. Lo estoy moviendo y lo estoy viendo. No, acá no. ¿Eh? No, acá no se ve que lo muevas. A ver si acá ahora tampoco. Mm, mm. No, no se ve, en serio. Porque en el teléfono no lo veo. Lo veo en la compu. ¿Eh? Y no sé, a ver, vamos a salir otra vez y volver a entrar. Pero esto es no sé de dónde es el problema, porque yo en mi computadora lo veo. Si es el tema, es la... Si entras y sales desde la computadora, ¿Cómo? te cierran la ventana en la compu y vuelve a abrirla. Porque se escucha perfecto. Es la parte No, de la bueno, compu la que no. bueno, espera. A ver. Vale.
No, claro, lo que pasa acá es que se está bajando, cortando el internet. ¿Entendés? Sí, Entonces es como que, a ver, voy a ver si puedo. Esto es un tema con las conexiones, porque el día que está mal, sí, sonamos. no. Es que no me quiere volver a entrar. A ver, espera. Vamos a volver. No, el tema es la internet. El teléfono se ve que zafa porque tiene la suya, pero... mm, no. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Sí, pero no, no, Bueno, si no. quieres tú lo vas explicando y yo muevo el cursor desde acá. Dale. No, no, es que no te me cortó el internet. No puedo volver a entrar a la página. No, vale, o sea, tú explícalo y yo muevo el cursor acá. Bueno, pero espera entonces, porque yo acá, mira, espera un poquito. A ver, espera que igual yo sigo intentándolo, pero qué sé yo. No, no me lo carga. Vamos a esperar un ratito, seguimos un cachito así. Hola. Hola, sí, dale. Yo muevo aquí el Bueno. cursor. Dale, entonces. Bueno, el tema es que tienen que hacer esto, lo tienen que hacer ellos, o estamos en el 70. Ahí tendrían la posibilidad entonces de formar un solo anión en alfa a cualquiera de los grupos carbonilos. ¿Sí? ¿Lo estás moviendo? No veo. Ahí, ponerle, mostrar el carbono alfa en cualquiera de los grupos carbonilos y uno de esos carbonos alfa, ¿sí? Como anión, atacar al carbono carbonílico. Entonces, fíjense que van a tener un cierre. ¿Sí? ¿Qué van a tener? Un compuesto bicíclico. ¿Mm? Van a tener dos ciclos unidos. Entonces, fíjense, cuenten bien los carbonos, ¿eh? Y vean a ver cómo les va a dar el compuesto bicíclico. Bueno, este es el 70. Ay, a ver, acá. Entonces, ¿y ahora quién lo pasa? Bueno, esperen. Ahí está. El 71. El 71 vamos con la condensación de Claisen. La condensación de Claisen, entonces hasta ahora vimos aldólica, ¿sí? Vimos acetoacética, vimos malónica. Vamos con la Claisen. La condensación de Claisen es una condensación donde también se tratan compuestos que tienen grupos carbonilos, en este caso vamos a utilizar ésteres, ¿sí? Y se basa nuevamente en la acidez del hidrógeno alfa. ¿Qué pasa en la condensación de Claisen? ¿Sí? Se utilizan ésteres de tal manera que, ahí ustedes lo tienen escrito, esperen, lo tienen explicado, de tal manera de que el anión formado en alfa a un grupo éster ataca como nucleófilo a un carbono carbonílico de otro grupo éster, ahí se lo están mostrando, ¿sí?
Y entonces se pierde un grupo tóxico como grupo saliente de la reacción, uno de los sustituyentes del éster, y originamos beta-cetoéster. Fíjense, el producto final, tenemos el éster original, ¿sí? El carbono del éster original, que en beta tiene un ceto que viene de la segunda molécula de éster, ¿sí? Y entonces esa es la parte que está marcando que agregamos a la molécula. Entonces, la síntesis sirve para la obtención de beta-cetoésteres. Y acá les preguntan qué producto se espera obtener de la condensación de Claisen. Fíjense que la condensación de Claisen es muy análoga a la aldólica. En lugar de tener un beta-hidroxialdehído, tengo un beta-cetoéster. Y también puede ser una condensación de Claisen con un solo éster o puede ser cruzada. En este caso, son todas muy parecidas. Planteamos entonces solamente la primera, la de propanoato de etilo, que es la que estábamos viendo recién. Se da primero la reacción con la base, se forma el anión actúa como reactivo nucleofílico sobre otra molécula de éster, se abre el carbono carbonílico, nos da un intermediario tetraédrico como la adición, la sustitución en carbono, la sustitución de acilo, ¿sí? La sustitución nucleofílica de acilo, pierde como grupo saliente entonces el etóxido o el grupo que tenga este segundo éster y nos da el beta-cetoéster. Bueno, de la misma manera ustedes van a poder hacer el 3-metilbutanoato de etilo, o sea, el resto de los ejemplos, ¿sí? Fíjense que todas estas condensaciones van siguiendo la misma lógica. A ver, esperen que voy a ver si me puedo conectar mientras, ya que estamos acá. Bueno, el ejercicio que sigue es 72, no sé si lo tenemos acá hecho. Bueno, y justamente acá nuevamente les están planteando una reacción de Michael mixta. Y dice, ¿qué producto se espera de una reacción mixta? De Claisen, perdón. Semejante a la de Claisen con 2,2-dimetilciclohexanona con ácido oxálico dietilester, ¿sí? No es exactamente una reacción de Claisen esta que les estamos planteando en este caso. ¿Por qué? Porque acá, los reactivos son 2,2-dimetilciclohexanona. La ciclohexanona no es un éster. Entonces, vamos acá. Van a tener que plantear ¿qué? En este caso. Van a tener que plantear el éster, el oxálico, el dietilester del éster oxálico, el anión. Esperen que voy a... Y el ataque nucleofílico. ¿Sí? O sea, siempre tienen que pensar que van a tener uno de los compuestos que va a formar un anión y uno de los compuestos y que va a ser un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico del otro. Ahí tienen para plantear El 73, ¿qué producto espera de tratamiento de 4-metil etanodioato de etilo con etóxido de sodio seguido de acidificación? Bueno, ahí tienen. Y acá nuevamente, fíjense, es la reacción de dos ésteres, pero son dos ésteres que están en la misma molécula. ¿Está? Entonces, que esto va a ser, como vimos para las demás, una Claisen, pero interna. Con etóxido de sodio, cualquiera de los dos hidrógenos alfa al carbonilo, que son iguales, porque esta molécula es simétrica, nos va a formar un anión. Entonces, en este primer
paso vamos a tener el anión en alfa a uno de los compuestos carbonílicos. Ese anión va a poder hacer una reacción de ataque nucleofílico al otro carbono carbonílico. Se va a formar un intermediario tetraédrico que va a expulsar el etóxido como grupo saliente. Entonces, fíjense, cuenten los carbonos y van a ver que se forma un anillo de 6, ¿sí? ¿Que es un beta-cetoéster? Sí, es un beta-cetoéster, por lo tanto es uno de los productos que se dan en la clase, ¿sí? Entonces, ahora, la última parte es la hidrólisis del éster al ácido carboxílico. Eso lo podemos hacer directamente en medio ácido. Y ahí entonces obtienen el producto final. Ay, Dios. Bueno. En el ejercicio 74, les dicen la ciclación de Dickmann, que también la vimos en el PowerPoint o en la presentación que... en la presentación que vimos de condensaciones, ¿sí? Entonces, este es igual al anterior, chicos. Es una condensación, una ciclación de Dickmann. El compuesto es 3-metil-heptano dioato de etilo, ¿sí? Es un diéster. Otra vez, tienen que plantear lo mismo que plantearon recién. La formación del anión, lo mismo que en el ejercicio anterior. La formación del anión, el ataque intramolecular y después del ataque intramolecular, la formación de un éster y posteriormente de un ácido beta-ceto cíclico. ¿Sí? Lo plantean de la misma manera que vimos recién. Ahora vamos a ver ¿cuál viene? 75. ¿Cómo se puede obtener el siguiente compuesto? Bueno, ya pasamos a las Michael. Bueno, la condensación de Michael. Bueno, esta creo que es la última. Les toca ver, acá ya relajamos con la última condensación. Condensación de Michael. En el caso de la condensación de Michael, ¿sí? Este tipo de reacciones se utiliza para la obtención de compuestos 1,5 dicarbonílicos, ¿sí? Hasta ahora tuvimos con aldólica y con los demás 1,3 dicarbonílicos. Esto es para la obtención de compuestos 1,5 dicarbonílicos. Necesitamos un aceptor de Michael y necesitamos un dador de Michael. Básicamente, ¿qué necesitamos? Un compuesto que presente hidrógenos con características ácidas, ¿sí? O con características con el tóxido de sodio pueden formar un anión. Y un compuesto que pueda ser atacado por esto. En general lo que lo utilizan en las Michael es que el anión que formamos a partir de un malonato, de etilo o de cualquier otro compuesto que permita formar un anión, en las Michael, lo que utilizamos es un aldehído, cetona o compuesto carbonílico aparte alfa-betinsaturado, ¿sí? Como aceptor de Michael. Entonces, lo que ustedes tienen que tener presente acá es que el producto final es un producto 1,5 dicarbonílico. Entonces, cuando tienen que sintetizar un producto de estas características, tienen que hacerlo a partir de una reacción de Michael. El anión que puede ser formado a partir de un malonato, ¿sí? Lo que trata en general, lo que tratamos como aceptor, les dije, es un aldehído alfa-beta insaturado, por lo tanto es una adición nucleofílica 1,4.
al aldehído, no reacciona sobre carbono carbonílico, sino que reacciona sobre el carbono, uno de los carbonos del doble enlace. Ahora los vamos a ver. Por ejemplo, en este caso nos plantean este compuesto, ¿no? A ver, esperen que lo tengo que ver bien. Acá. El compuesto 1,3 dicarbonílico, que es el dador de Michael, que es este. Fíjense, tiene una acetona, un carbono, alfa a la acetona y alfa al éster ese, que es el que se va a transformar en el anión, ¿sí? Ese, con el óxido de sodio, va a formar el anión. El anión, ¿por qué se forma fácilmente como el malonato? Porque es un anión estabilizado por resonancia con otros dos grupos carbonilos. Eso es la explicación de por qué se forman estos aniones, ¿no? Ahora bien, este anión va a reaccionar con cualquier compuesto que tenga un carbonilo de ácido de aldehído, de éster, un ciano puede ser, pero que tenga una insaturación alfa beta, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que están planteando es un éster alfa beta insaturado. Arriba, acá, el éster alfa beta insaturado, que a su vez tiene su estabilización por resonancia, ¿no? Entonces, puede ser un éster alfa beta insaturado, acá yo puse aldehído, pero esto no es un aldehído, es un éster, ojo, después lo tengo que arreglar. Bueno, puede ser un éster alfa beta insaturado, ¿sí? Fíjense que al final del teórico, al final de la teórica de aldehídos, de condensaciones, carbanión enolato, tienen un cuadrito donde tienen cuáles pueden ser los aceptores y cuáles pueden ser los dadores de Michael, ¿sí? Entonces, dijimos que a partir del anión que formamos, la reacción con el compuesto carbonílico alfa beta insaturado es de la carga del anión hacia, ¿sí?, el carbono menos sustituido del doble enlace. ¿Por qué? Porque la resonancia que vemos adelante, es la que justifica que ese es el anión. Ese es el carbono, ¿sí?, que se encuentra más electrofílico, o sea, el carbono que va a poder ser atacado mejor. A ver, esperen un poquito. Que va a poder ser atacado mejor. Entonces siempre es una adición 1,4. Bueno, fíjense cómo sigue la reacción. A ver, voy a enchufar esto acá, esperen. Entonces, fíjense cómo sigue la reacción, ¿sí? El doble enlace, por supuesto, se pasa de ese carbono, el doble enlace pasa de ese carbono al carbono carbonílico, al carbono que era carbonílico, ¿sí? Y luego, entonces, la pérdida de agua permite obtener, fíjense, el compuesto 1,5 dicarbonílico, que en este caso tiene otro carbonilo porque nosotros ya estamos partiendo de un compuesto que tenía otro carbonilo. Pero si no, vamos a tener directamente ese tipo de compuestos, ¿sí? Entonces, las reacciones de Michael, a partir de las reacciones de Michael, se pueden obtener una gran cantidad de compuestos, porque fíjense que los reactivos no son siempre los mismos, ¿eh? Tenemos una diversidad en cuanto a los compuestos dicarbonílicos originales y en cuanto a los compuestos alfa-beta insaturados originales también, que nos pueden dar distintos tipos de compuestos, ¿sí? Entonces hay muchas posibilidades, por eso les digo, vayan al teórico y fíjense, cuántas posibilidades hay de dadores y aceptores de Michael y fíjense la cantidad de compuestos que se pueden obtener. En el ejercicio 76 les vuelvo a plantear qué producto se espera de una Michael del 3-buteno 2-zona
con estos dadores nucleofílicos, ¿sí? Entonces, ahora tienen que plantear lo mismo que arriba. Este malonato de etilo, ¿sí? Acá abajo Luis, acá el 76. El malonato de etilo va a ser el anión, entonces en medio de tóxido de sodio se va a transformar en el anión, que va a actuar sobre el carbono, ¿sí? Del doble enlace, de esta acetona que les están planteando acá, que es la 3-butendosona. Y después de la adición va a continuar la reacción como siempre. Planteen esos productos, tienen que hacerlo los ejercicios, porque estos ejercicios, si ustedes no los hacen, no se dan cuenta cómo es la forma en que se dan las condensaciones, ¿sí? Entonces, estos ejercicios hay que hacerlos. Por eso es que les dejamos unos cuantos para que ustedes los hagan. Bueno, a ver. El próximo ejercicio, bueno, van a tener entonces bastante trabajo para, después de esta explicación, poder ustedes avanzar sobre los ejercicios. El 77 dice cuál de estos compuestos presentará condensación aldólica. Bueno, esto es muy fácil. Esto es muy fácil, ¿por qué? ¿Qué características tiene que tener el compuesto para que presente condensación aldólica? Tiene que tener hidrógenos alfa. O sea que lo único que necesitamos es ver que estos aldehídos o cetonas tengan hidrógenos alfa. Si tienen hidrógenos alfa, pueden dar condensación aldólica. Y si no tienen hidrógenos alfa, solo podrían si está en una cruzada, ¿no? Con otro compuesto con hidrógeno. Pero básicamente lo que tienen que ver acá es que los compuestos tengan hidrógenos. Por ejemplo, trimetilacetaldehído. Si ustedes escriben el acetaldehído, son dos carbonos. En el carbono 2 tienen 3 metilos, ese carbono no tiene hidrógenos alfa. Ese aldehído no tiene hidrógenos alfa. Así que básicamente el trimetilacetaldehído no va a dar condensación aldólica. Tampoco lo va a dar, como tampoco lo va a dar, por ejemplo, ningún benzaldehído. ¿Sí? Solo, ¿no? Entonces vayan planteando esos compuestos. Solamente tienen que escribirlos y ver si tienen o no hidrógenos alfa. Y en el caso 78, el compuesto, sí, ahí está, de 78, que no sé si está hecho, a ver, esperen que voy a fijar. No sé, ¿está hecho en la próxima hoja este? ¿O también lo dejamos para que lo hagan los chicos? Ahí está, sí, está hecho. Fíjense, acá tenemos una condensación aldólica intramolecular. Hexanodial, es un aldehído, es un dialdehído, en carbono 1, en carbono 6. ¿Sí? Con hidróxido de sodio se forma un anión. Ese anión va a atacar al carbono carbonílico, el otro carbono carbonílico que se va a abrir, ¿sí? Y si cuentan los carbonos, se va a formar un anillo de 5 carbonos. El carbono que está arriba es el carbonilo que tenemos acá, que no se modificó, y el O- que tenemos acá abajo es el carbonilo que fue atacado por el anión. De tal forma que el producto final, ¿sí?, de condensación aldólica, que es un beta-hidroxialdehído, que es lo que tenemos en este caso. Un beta-hidroxialdehído que en este caso es cíclico. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, bueno, porque yo no sentía acá retorno. Bueno, con esto vamos a cerrar. Deben, a ver, son las 11, hasta las 11:05, a ver si puedo conectar en algún lado del internet de mi casa.
para... bueno, en realidad yo quería... no, le voy a seguir contando acá, porque después vamos a pasar al chat, si me puedo conectar al internet. Bueno, les tengo que contar respecto al parcial. El parcial lo voy a tomar el lunes que viene, que es el lunes creo que 4, ¿no? Entonces, no estoy leyendo yo acá si los chicos están anotando algo, pero bueno, les cuento. Es el lunes 4. ¿Cómo va a ser el parcial? La modalidad de parcial, nosotros tenemos que armar un parcial en la plataforma, en general con modalidad de múltiple opción, que no van a tener ustedes que escribir fórmulas para enviar, pero sí van a tener que trabajar con fórmulas para elegir las opciones de los compuestos que les vamos a plantear. Entra en el parcial todo lo que vimos, ¿sí? O sea, básicamente aldehídos, cetonas, ácidos, derivados y reacciones vía carbanión-enolato y la espectroscopía de esos compuestos, que no es mucho más que lo que ustedes básicamente sabían. Igual tienen el PowerPoint y mírenlo. Protónico RMN y R, ¿sí? Sobre todo RMN, viene de orgánica 1, o sea que va a seguir siendo utilizado en problemas y demás para cualquiera ejercicio de orgánica 2. ¿Qué pasa? No, nada. Ah, escucho ruido. Para cualquier ejercicio de orgánica 2. Entonces, para que ustedes vean un poco el parcial, como se puede hacer el parcial en la plataforma, básicamente para que, como nuestro tema es sobre todo el tema de las fórmulas para subirlas hay que subirlas por imágenes, es muy complicado. Si ustedes tienen que mandarme todo a mí, también se tiene que mandar todo por imágenes, es muy pesado recibir toda esa información, así que lo vamos a hacer de esta manera por ahora. Después pensaremos para el segundo qué otra cuestión vamos a hacer. Antes del lunes, que es el día del examen, el jueves que viene, ¿sí? Vamos a hacer un preparcial. Con varios fines vamos a hacer el preparcial. Primero para que ustedes vean y un poco se familiaricen con el tipo de preguntas que vamos a hacer, la forma más que el tipo de preguntas va a ser lo mismo que estuvimos viendo en cuanto en estos ejercicios. O sea, la aldólica, la Michael, la Claisen, productos que se dan, sustratos que se puedan usar, va a ser lo mismo que vimos. Lo que pasa es que por ahí preguntado de una manera que ustedes puedan contestar en una múltiple opción, que puedan hacer un ejercicio y contestar en una opción múltiple, ¿sí? Entonces, para que ustedes se interioricen, en principio, que es lo más importante respecto a las preguntas del parcial y no sea una sorpresa cuando las vean el lunes. Eso es lo primero. También para conectar, porque el tema de ir ensayando el tema de la conexión, porque los parciales hay que como que habilitarlos en un momento y deshabilitarlos al tiempo que uno decida que es suficiente para que ustedes lo resuelvan. Todavía no sé cómo el sistema les da la devolución. Lo que sí, cuando el parcial está hecho en múltiple opción, el sistema puede decir, bueno, de las 10 preguntas hay 5 bien, 6 bien, 7 bien. Esto es poco personal, pero bueno, es la manera que hay por ahora. O sea, que yo les diría, si bien el viernes el preparcial lo pueden hacer todos los que se conecten o lo puede hacer el que quiera, porque ese preparcial en realidad no lo vamos a corregir. Lo que sí vamos a hacer después del tiempo que ustedes tengan para ir resolviendo esas preguntas, ponernos un tiempo de chat para contestarles algunas cuestiones o qué inconvenientes tuvieron en el examen. ¿Sí? Entonces, eso básicamente respecto al parcial. El jueves un preparcial, el que les digo, vayan de acá el jueves haciendo los ejercicios, porque así van viendo qué tiempo les lleva hacerlos y demás, como para ir aceitando las cosas para el lunes siguiente. Bueno, ahora vamos a cortar la conferencia, Luis, y vamos a ver si podemos conectarnos por chat, a ver si hay dudas. Vale. Dale. Voy a parar la grabación entonces. Vale.